Hola a todos los alumnos y alumnas del tercero medio. Bienvenidos a una nueva clase con el profe René. El día de hoy vamos a seguir hablando sobre las razones trigonométricas. Vamos a hacer un pequeño recuento y vamos a recordar que las razones trigonométricas son relaciones entre las longitudes de sus lados que se establecen con respecto a sus ángulos. Es decir, son relaciones que hay entre las longitudes del lado de un triángulo rectángulo con sus ángulos, con beta, con alfa. El triángulo ABC se definen las siguientes razones con respecto al ángulo alfa. Es decir, en este triángulo rectángulo, vamos a decir que este es el ángulo alfa, este es el lado B, el lado A y el lado C. Y vamos a definir entonces que el seno va a ser el cateto opuesto partido por la hipotenusa, ¿cierto? Vamos a recordar entonces que los catetos son aquellos que conforman el ángulo de 90 grados, estos dos, en este caso el A y el B, y la hipotenusa va a ser el lado más largo correspondiente con la letra C en este momento. Entonces, esto es solamente un recuerdo porque ya lo hemos visto un par de clases. El seno va a ser cateto, el seno del alfa va a ser el cateto opuesto, es decir, el A dividido su hipotenusa. El seno de alfa, cateto opuesto, el que está al frente del ángulo, y la hipotenusa, como les dije, es el más largo, por lo tanto, es fácil de reconocer. El coseno de un ángulo, el coseno del alfa, entonces, va a ser el cateto adyacente. ¿Qué significa adyacente? Que está al lado. Es decir, el cateto adyacente de mi ángulo alfa es el B, dividido por la hipotenusa, el mismo valor que es el más largo. Y por último tenemos la tangente, que corresponde al cateto opuesto, en este caso la A, dividido el cateto adyacente. ¿Ya? Entonces, recuerden que siempre estamos hablando con este ángulo alfa. Si yo hubiese puesto otro ángulo acá, por ejemplo los beta, cambiarían los catetos opuestos y los adyacentes, pero la hipotenusa sería el mismo. Bueno, este es un recuerdo, un pequeño resumen de qué es lo que eran las razones trigonométricas, el seno, el coseno y la tangente, que estas son las tres básicas que se ocupan en un principio, pero en la clase del día de hoy es entender para qué nos sirven y en qué se aplican estas razones trigonométricas. ¿En qué se aplican entonces las razones trigonométricas? Se aplican en diversos contextos para determinar ángulos o medidas de los lados. Quizás por ahora no se lo puede imaginar, pero pensemos en una habitación, en una casa. Es muy importante el trabajo de trigonometría, sobre todo el trabajo que hacen ustedes a través del TP. Es importante entonces saber trigonometría y entender cómo podemos calcular ángulos y longitud de lado. ¿Para qué nos sirve entonces? Nos sirve para calcular tamaños de elementos lejanos, por ejemplo. No siempre vamos a tener accesibilidad a medir cuánto vale un ángulo o cuánto mide una distancia. Tanto puede ser lugares complejos por el terreno o por distancias que son muy lejanas. Por lo general, para eso se ocupa la trigonometría, para hacer cálculos de lugares que son inaccesibles, donde nosotros tenemos un par de información y necesitamos saber y encontrar la otra. Ejemplos, aplicaciones. Un ejemplo que le puse aquí es la aplicación de la montaña. Entonces vamos a imaginar que vamos a estar, no sé, queremos ir a un cerro y queremos saber cuánto es el alto de esta montaña. Es imposible, de forma práctica, ir a medir la punta de la montaña hasta la base de la montaña. Por lo tanto, como se hace muchas veces, o como se hace en verdad, es mediciones a través del ángulo que tenemos, este ángulo de inclinación, y esta distancia que sí podemos calcularla porque es de mayor accesibilidad. Entonces, el ejercicio dice que consideremos entonces un ángulo de inclinación de la montaña de 30 grados, es decir, ese alfa va a ser, nuestro alfa va a ser 30 grados,
Y la distancia de esa inclinación es de 650 metros. Es decir, esta distancia de acá van a ser 650 metros. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Es reconocer cuáles son las partes que tengo de mi triángulo rectángulo. Si se dan cuenta, se forma un triángulo rectángulo de 90 grados. Y reconocer que tenemos en primera instancia el ángulo, que son los 30 grados. Y además tenemos este lado de acá, que como les dije, al ser el lado más largo y no ser aquellos lados que construyen el ángulo de 90 grados, recuerden, los que hacen el ángulo de 90 grados son los catetos. Por lo tanto, esta distancia de acá corresponde a la hipotenusa. ¿Ya? Entonces, como les comentaba, ese 30 es el 30 grados es el ángulo y esa distancia de allá es la hipotenusa. Por lo tanto, ¿qué tenemos? Tenemos el ángulo, tenemos la hipotenusa y ¿qué queremos calcular? El cateto opuesto. Entonces nosotros volvemos a nuestra resumen y nos vamos a dar cuenta que en qué razón trigonométrica nosotros ocupábamos el ángulo y la hipotenusa. Bueno, en estas dos. Pero ¿cuál nos permite encontrar el cateto opuesto? Solamente el seno. Entonces vamos a ocupar el seno del ángulo para determinar cuánto es el cateto opuesto. Tenemos la información del ángulo, tenemos la información de la hipotenusa y vamos a despejar la información del cateto opuesto. Vamos reemplazando entonces. El ángulo dijimos 30 grados, perfecto. El cateto opuesto A, lo vamos a llamar A, que vendría siendo este de acá. Y la hipotenusa 650. Siguiente paso entonces, en nuestra calculadora calculamos cuánto es el seno de 30. Y el seno de 30, para que se lo vayan aprendiendo, fácil, es 0,5, es decir, un medio. Es uno que se pueden acordar fácil de calcular. Luego de eso, como nosotros solamente queremos saber cuánto vale A, es decir, el cateto opuesto, este 650 que estaba dividiendo va a pasar a multiplicar y nos va a dar el siguiente resultado. 325 metros. Es decir, la montaña mide 325 metros cuando el ángulo de inclinación es 30 y su hipotenusa, es decir, su longitud inclinada es de 650. La altura de la montaña es de 325 metros. ¿Ven? Esto es una aplicación del uso de las razones trigonométricas. No teníamos el acceso de cómo medir el alto de la montaña, pero sí sabíamos cuánto era el ángulo y cuánto era la distancia desde la punta hasta donde usted está parado. Solamente con una razón trigonométrica nos dimos cuenta que podíamos calcular la altura de esta montaña. Importante destacar, acuérdense, ver qué es lo que nos están dando, cuáles son los datos que tenemos. En este caso era el ángulo y la hipotenusa. En otros ejercicios puede haber sido que nos den un cateto, o la hipotenusa, o los dos catetos. Ahí tienen que ir viendo para saber qué razón trigonométrica usar. Bueno, chiquillos, ¿cuál es la misión ahora? Ahora ustedes resolver estos dos ejercicios, el del castillo y acá de nuevo le puse el castillo, pero en verdad es la de la antena, que corresponde a ejercicios muy parecidos a lo que acabamos de hacer. El número 1, entonces, el castillo. Usted se encuentra en la calle observando un hermoso castillo. Consideremos que el ángulo de inclinación de observación es de 45 grados y que la distancia que hay entre usted y el castillo es de 20 metros. Entonces, ojo ahí, ver qué datos nos están dando. Y la pregunta es, ¿cuánto mide la torre? ¿Cuánto mide la torre? Usted tiene esa información, y con eso de calculando razones trigonométricas, podemos encontrar el valor de la altura de la torre, del castillo de la torre. Y el segundo ejercicio es el de la antena. Imagínense que está en el cerro y mira una antena de 35 metros con una inclinación de 60 grados. Es decir, usted tiene que levantar la vista a 60 grados para poder ver esta torre que mide 35 metros. Ya le dan esa información. La pregunta es, y usando trigonometría, calcular la distancia que se encuentra usted
de la antena. ¿Cuánto vale este valor de acá? ¿Ah? Recuerden que pueden usar calculadora para poder hacer los cálculos de las razones trigonométricas. Utilice dos números después de la coma. Siempre me preguntan, profe, ¿cuántos números? Va a haber una coma o un punto dependiendo de la herramienta que esté usando. Y dos números después de la coma o del punto, ¿ya? Bueno, chiquillos, como siempre, cualquier pregunta me la pueden hacer a través de Instagram, de WhatsApp. Está el grupo de WhatsApp del curso. Vamos que se puede. Son dos ejercicios que son simples, que lo pueden hacer. Y mucho ánimo. Vamos. Por último, recuerden en este periodo de contingencia lavarse la mano constantemente. Bien lavar las manos por lo menos unos 25 segundos para cuidarnos, para poder volver a la normalidad pronto y vernos en la sala de clases donde nos echamos mucho de menos. Así que un abrazo y que estén bien.